Bienvenidos al podcast Por la Tierra, una iniciativa del alumnado del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Los invitamos a reflexionar acerca de nuestro quehacer estudiantil, buscando nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, cambiando el paradigma y creando un mundo mejor. Hoy cuentan con las voces de Mario Alvarado, Flor Ángel Patiño, Amara Vázquez y Regina Padrón. Abordaremos una pregunta crucial. ¿Por qué debemos interesarnos en el cambio climático? cuando hablamos del cambio climático, hablamos de un concepto bastante grande, ya que pues este se ha presentado desde los orígenes de la Tierra. Sin embargo, en este punto de la historia, creo que lo hemos visto aún más involucrado en general. Nos referimos a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales. Y es que no podemos negar que el ser humano es el primer responsable sobre este cambio. Y es que literalmente en pleno siglo XXI seguimos utilizando combustibles fósiles como son el carbón, el petróleo y el gas, los cuales provocan de alguna forma gases de efecto invernadero. Y por consecuencia tenemos el cambio climático. Y bueno, se puede notar que las emisiones siguen aumentando día con día y a mayor elevación. Como resultado de esto es que la temperatura de la Tierra es ahora de 1 grados centígrados, más elevada que la del final del siglo XIX. Y bueno, cabe resaltar que la última década fue la más cálida registrada. La gente aún sigue pensando que el cambio climático principalmente significa temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo una de las muchas cosas que pueden ocurrir para esta historia de nuestro planeta. Claro, como lo dices, este problema es solo el principio de la historia, porque la Tierra es un sistema en el que todo está conectado y, por tanto, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás, lo que eventualmente resultaría en una catástrofe mundial. Una nota que es bastante relevante y que debemos de informarles es acerca de algo que sucedió la semana pasada en Los Ángeles, California. Un científico llamado Peter Kalmus prácticamente nos advirtió sobre lo terrorífico que está el panorama actualmente respecto al cambio climático. Él participó en una protesta contra el financiamiento de combustibles fósiles organizadas por Science Rebellion. El científico del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que es en donde trabaja Peter Kalmus, imploró a la humanidad que escuchara las advertencias de los expertos, ya que prácticamente llevamos décadas sin escucharlos, y él textualmente dijo: vamos a perderlo todo y no bromeamos, no mentimos ni exageramos. La protesta involucró a bastantes científicos que se encadenaron a las puertas del edificio perteneciente a la empresa financiera de estos combustibles fósiles que se llama JP Chase Morgan, y como mencioné es el mayor financiador de combustibles fósiles de cualquier banco en el mundo. En consecuencia, diversos manifestantes fueron arrestados, pero lo anterior no impidió la continuación de este movimiento a través de redes sociales, que reitera la urgencia de abordar la crisis climática. Y al día siguiente, como mencioné en redes sociales, el doctor Kalmus comentó: es hora de que todos nos pongamos de pie, tomemos riesgos y hagamos sacrificios por este hermoso planeta que nos da vida y que nos da todo. Claro, esto va súper de la mano con que en España algunos activistas se manifestaron frente al Congreso de los Diputados en Madrid, arrojando sangre, mostrando el disgusto que presentan durante esta situación. Yo creo que si analizamos lo que acaban de decir, Peter Kalmus parecería la versión reencarnada de Randa Mindy de la película No mires arriba. Para aquellos que no la conozcan, aunque probablemente han escuchado de ella, esta es una película estadounidense de ciencia ficción y de sátira que fue estrenada el año pasado y que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Ellos dos hacen de dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá a la civilización humana. Sí, y es que según algunos medios, el cometa es una analogía respecto al cambio climático y es una clara sátira a la indiferencia que está teniendo el gobierno mediante esta crisis mundial. De hecho, en un artículo para The Guardian, Kalmus comentó que la película No mires arriba es una sátira, pero como científico del clima, que hace todo lo que está en sus manos para poder despertar a la gente y evitar la destrucción del planeta, también es la película más precisa
sobre la aterradora falta de respuesta de la sociedad y sobre todo los gobiernos al colapso del clima que él ha visto durante estos años. Y no olvidar que hay otros activistas que van de la mano junto con esto. Dicho esto, como, bueno, por ejemplo, Greta Thunberg, anteriormente otros discursos sobre la acción ante el cambio climático se han viralizados, pero bueno, en el caso de esta joven sueca, destaca que, bueno, en 2019, en septiembre, tuvo una intervención histórica ante los líderes mundiales que se reunieron en la llamada Cumbre sobre la Acción Climática en Nueva York, y a quienes recriminó por no estar haciendo lo suficiente para detener ese fenómeno. Y es que hay que recordar que en el mundo contamos con diferentes acuerdos y marcos globales que se preocupan por esta situación, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, a lo que yo considero lo más importante, el Acuerdo de París. Y para entrar un poco más en lo teórico, lo anterior refiere al concepto de políticas ambientales, es decir, estas acciones que el gobierno toma para proteger al medio ambiente y que son resultado de interacciones de los intereses tanto políticos como económicos y sociales, y que buscan conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir así un desarrollo sustentable. En sí, los objetivos del desarrollo sostenible son un llamamiento a la acción de todos los países y de los gobiernos de estos países para promover la prosperidad al tiempo que se protege el planeta. Reconocen que la erradicación de la pobreza pues también tiene que ir acompañada de ciertas estrategias que fomenten pues tanto el crecimiento económico y las necesidades sociales que tenga su población, como lo son la educación, la sanidad, la protección social y las oportunidades de escuela, al tiempo que también abordan el cambio climático y la protección del medio ambiente, ya que sin esto, pues los demás propósitos no se pueden cumplir. Existen 17 objetivos, de los cuales, bueno, el número 13 precisa que tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Avanzaremos un poco en la acción climática si no aceleramos la obtención del objetivo número 7 sobre energía asequible y limpia, por ejemplo, o lo del objetivo 12 sobre producción y consumos responsables. Las soluciones climáticas pueden apoyar a los objetivos, como por ejemplo a través de una transición justa de la energía renovable centrada en la provisión del trabajo digno, o en el o en el enfoque del objetivo número 8, o a través incluso del desarrollo de infraestructuras resistentes en el marco del objetivo 9. También habíamos mencionado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esta en general permite reforzar la conciencia pública, pero a una escala mundial, de los problemas relacionados precisamente con el cambio climático. Y es que esta busca lograr la estabilización de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel bastante que impida las interferencias humanas, y sobre todo para que no, de alguna forma los alimentos o productos que llegamos a consumir no se vean afectados. Hay que recargar que hasta el momento 197 países conforman parte de este acuerdo. Por último, tendríamos lo que es el Acuerdo de París. Otra vez, entrando un poco más a la parte teórica, este fue establecido en el 2015, exactamente el 12 de diciembre, por los líderes mundiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que habíamos mencionado anteriormente. Este Acuerdo de París establece objetivos pues bastante claros que se pretenden cumplir a largo plazo y son prácticamente una guía para las naciones. Y algunos de ellos son reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de las temperaturas global para ese siglo, que se aumenta hasta 2 grados centígrados, y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1.5 de grados centígrados, ya que si llegamos a esta temperatura, pues vamos a tener pues bastante problemas que vamos a ver un poco más adelante. Otros objetivos también son revisar los compromisos de los países cada 5 años y ofrecer financiación a los países en desarrollo para que pues esto se les sea más fácil pues moderar el cambio climático. También es fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos de este cambio climático. Y complementando un poco su información, el acuerdo realmente no entró en vigor hasta el 4 de noviembre de 2016, pero en la actualidad 192 países más la Unión Europea han firmado el acuerdo, y pues esto me parece a mí algo bueno. Y es que este acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar
juntos a fin de alguna forma tratar de reducir los impactos que están teniendo en el cambio climático. Y sobre todo para que estos países aumenten sus compromisos con el paso del tiempo. Al tiempo que se proporciona a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, creando un marco para un control y una información transparente sobre los objetivos climáticos de esos países. Proporciona un marco duradero con afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas. México también se inscribe entre los países que apuntalan tenazmente a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático global que amagan a la humanidad y a la naturaleza. Como lo dices, dentro de las acciones que México ha realizado para la protección del cambio climático, se presentaron instrumentos económicos para enfrentar la problemática, tales como el financiamiento de proyectos sustentables. También tenemos de energía eléctrica, los bonos verdes, el impuesto especial sobre producción de servicios, los certificados de energía limpia, subastas de energía eléctrica y el mercado de carbón. Y es que si hay algo de que sentirnos orgullosos es que México fue el primer país que elaboró una ley general de cambio climático. Esta, entre las cosas más importantes, es que busca reducir el 50% de sus emisiones para el 2050. Cabe mencionar que México orgullosamente es uno de los países que firmaron este tan famoso Acuerdo de París. Y bueno, México se tiene que comprometer a varias cosas, entre ellas es a la disminución en un 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, o sea, en una década prácticamente, la disminución del 51% de carbono negro para 2030, reducir la vulnerabilidad al cambio climático al menos al 50% de los municipios más vulnerables, y también establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos. Y bueno, también lograr una tasa cero en deforestación. Y es que si existen tantas soluciones, ¿por qué el problema sigue continuando? Lo cierto es que vivimos en un mundo marcado por grandes diferencias de riqueza y poder dentro de los países. Y entre ellos, muchos de los cuales tienen sus raíces en historias largas de colonialismo y explotación. Estas diferencias han permitido que empresas muy poderosas en sectores como son las finanzas o las energías dicten el curso de la acción climática. Esto ha hecho que sea muy difícil adaptar nuevas medidas porque de alguna forma estaríamos amenazando contra sus intereses, pero que reducirían drásticamente las emisiones, como prohibir en este caso la explotación de combustibles fósiles. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a energías renovables como la solar o la eólica ayudaría bastante, ya que reduciría las emisiones que provocan el cambio climático. Sin embargo, como se sabe, existen otro tipo de soluciones, pero que aún no llegan a ser tan conocidas, ya que, pues, como anteriormente mencionaste, pues podrían amenazar los intereses de las grandes empresas. Claro, y lo que mencionas es importante porque como lo hemos visto, los científicos nos han advertido ya. Tenemos que empezar ahora mismo con la acción. Alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes del año 2030 para así poder mantener el calentamiento global por debajo de lo que establecimos como los 1.5 grados Celsius. Y también la producción de combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6% anual entre esta década de 2020 y 2030. También entrando un poco más en el tema de las soluciones, tenemos que la reforestación es una de las que son principales. Citando, se habla de muchas soluciones, pero ¿qué pasa con la solución que tenemos ante nosotros? Hay una máquina mágica que absorbe el carbono del aire, cuesta muy poco y se construye sola. Se llama un árbol. Esto fue lo que dijeron los activistas ambientales Greta Thunberg y George Monbiot en un video publicitario de la campaña ambientalista Greenpeace. Y es que como la mayoría sabemos, la fotosíntesis permite a las plantas absorber el dióxido de carbono de la atmósfera para expulsar como desecho el oxígeno que respiramos todos. Y es que la vegetación, tanto los manglares, las selvas, los humedales, bosques de algas, etcétera, son depósitos vitales de carbono en nuestro planeta. Es decir, estos llegan a capturar hasta 650,000 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, al talar toda esta vegetación, que ya sabemos que actualmente existe una tala pues bastante desmedida,
Bueno, al talarlos para dar lugar pues a la agricultura, a la urbanización, zonas ganaderas u otras actividades, pues grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero quedan expuestos en la atmósfera, ya que pues la vegetación pues no logra hacer su trabajo. Cuando los árboles se pierden, el carbono que retiene se vierte pues a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero, que es el principal responsable del cambio climático. Aunque parezca una tarea algo difícil, pues aún se puede adaptar, ya que en la Tierra aún tiene espacio para sustentar unas 900 millones de hectáreas de cobertura forestal, una superficie que pues es equivalente al tamaño de Estados Unidos. Esto da para la reforestación de más de 1 billón de árboles adicionales que pues una vez maduros podrían eliminar el 25% del exceso de CO2 y otros GI de la atmósfera, compensando décadas de emisiones humanas. Aquí en México, por suerte, existen muchísimos programas de reforestación. Durante el ciclo de videoconferencias que organiza pues una dependencia federal para conmemorar el mes del bosque o la fiesta del bosque, como también se conoce, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, nos destacó varios programas y también los dio a conocer, que en su conjunto hacen un aporte importante a los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático, que fueron los que a México se comprometió en el Acuerdo de París. Es importante es importante hablar de los programas que existen, por ejemplo, Sembrando Vidas. A finales de 2020 tendría integrados 408,000 productores pertenecientes a 39 pueblos originarios indígenas de 20 estados que están trabajando en sistemas agroforestales en 1 millón de hectáreas. También existe Producción para el Bienestar, que se encabeza por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual apoya a 2.8 millones de pequeños y medianos productores agropecuarios del país, y de estos 657,000 pertenecen a comunidades indígenas mediante prácticas agroecológicas y con respeto a sus saberes ancestrales. Otro que sin duda vale la pena mencionar es uno de apoyo a las comunidades para el restablecimiento y mantenimiento de los bosques, que se encuentra a cargo de la Comisión Nacional Forestal. Y también no olvidemos mencionar el de Producir Conservando y Conservar Produciendo. Este programa pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y está encauzado a proteger los ecosistemas boscosos y su biodiversidad. Y recalco de nuevo, la reforestación es muy importante porque está acompañada de reducir el consumo de combustibles fósiles, será básicamente la solución al cambio climático. Pues los bosques y las selvas, al menos en México, constituyen la herramienta más robusta que tiene el país para avanzar en el combate a esta problemática. Estos absorben hasta el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y es que se debe actuar de inmediato en el restablecimiento de la cobertura forestal, al menos en México, que representa un potencial de 900 millones de hectáreas. Pero con todo esto, si no se toman las medidas necesarias, corremos el riesgo de que se reduzca a 225 millones. Es urgente que exista la necesidad de garantizar un verdadero Estado de Derecho en materia de justicia ambiental, toda vez que en 2018 México se convirtió en el 17º país del mundo con mayor pérdida de cobertura forestal por tala ilegal hasta 267,731 hectáreas, que es el registro más alto de la década. Y en mi opinión, bueno, creo que la compartimos todos, las estrategias de restauración de los bosques también deben considerar los problemas que generan actividades inadecuadas, tales como la extracción de recursos no maderables, la ganadería extensiva, también tenemos la agricultura en laderas y el cambio de uso de suelo, entre muchas otras que podemos mencionar. También como otra medida es importante pues que desarrollemos actividades de aprovechamiento forestal que sean sustentables, ya que este sector podría contribuir con el 25% del compromiso que tiene México con el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el próximo 2030. Existen múltiples efectos del cambio climático. Esas consecuencias incluyen en ese momento sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones de hielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad, por mencionar solo unos. Uno que es bastante importante y creo que es el que todos conocemos y como dije al principio, porque como las personas conocen el calentamiento global, es el aumento de la temperatura, ya que casi todas las áreas terrestres están experimentando días más calurosos y olas de calor,
De hecho, 2020 fue uno de los años más calurosos registrados, yo creo que se notó bastante. Y las temperaturas más altas aumentan las enfermedades pues, relacionadas con el calor y también puede hacer que sea más difícil pues, trabajar y moverse. Creo que como un ejemplo de esto son los incendios que se presentaron en Australia, que eran enormes y que se comenzaron más fácilmente por eso mismo del calor y precisamente se propagaron aún más rápido por este tipo de condiciones que son más cálidas. Y bueno, yo creo, en mi opinión, el efecto más fuerte que estamos viendo del cambio climático es aquel que va relacionado a los ecosistemas y la biodiversidad en general. Y algo que hemos notado mucho en los años pasados y de lo que creo que no se habla lo suficiente es del blanqueamiento de corales, pues el aumento de la temperatura en nuestro planeta estresa los arrecifes de coral y cuando se estresan, estos expulsan unas pequeñas algas que viven en los tejidos que se llaman zooxantelas simbióticas y por tanto proporcionan los alimentos a los corales. Esto es muy importante, pues cuando mueren, el coral, si se deja en un estado de blanqueamiento por un largo tiempo, morirá completamente y este problema se está volviendo muy frecuente y muy grave y afecta a la salud de no solo el coral que muere, pero todos los demás del mundo, porque pues finalmente es un sistema. Los arrecifes de coral son el hábitat de una cuarta parte de las especies marinas. Se puede decir que es bastante porque es recordar que pues el mar es bastante extenso y pues no lo conocemos del todo. Por situación entre la costa y el mar abierto, los arrecifes sirven de barrera que protege a los manglares y las praderas de hierbas marinas contra los embates de oleaje. Además proporcionan servicios del ecosistema para el turismo y la pesca y la protección del litoral. Pues como sabrán, tanto el Ártico como la Antártida contienen el 80% de todo el agua dulce que hay en el planeta. Y es decir, que pueden llegar a contener hasta el 90% del hielo total de la superficie terrestre. Y es alarmante que, bueno, en este caso, en las últimas décadas, el proceso de deshielo, haya incrementado debido a una gran cantidad de dióxido de carbono que desprenden, de nuevo, las acciones humanas, provocando en este caso un aumento de temperaturas y correspondiente a gases. Bueno, creo que el audio de mi compañera se cortó, pero supongo que a lo que se refería era que este aumento en las temperaturas también está acelerando mucho el proceso del cambio climático. En especial en el Polo Norte, la superficie de hielo polar se ha reducido bastante rápido en un 40% en un periodo de tan solo 40 años. A lo mejor parece mucho 40 años, pero es muy poquito. Y esto lo afirma la Agencia del Clima de Estados Unidos. En cuanto a la Antártida, los datos que se han obtenido gracias a la NASA son devastadores, catalogando la situación de deshielo como irreversible. Y los científicos nos lo han dicho. Esta es una realidad, pero es una realidad que o no nos damos cuenta de ello o no nos queremos dar cuenta. Y es que, como lo dice, las consecuencias van mucho más allá. Por ejemplo, con el deshielo de los polos afectamos a las corrientes marinas. El aporte de la gran cantidad de agua del deshielo a la masa oceánica eventualmente hará que el nivel del mar aumente y esto provocará un desequilibrio ecosistémico muy difícil de reparar. Y aunque ahorita me ven utilizando verbos futuros, en realidad esto ya está ocurriendo. Los más perjudicados resultan ser algunas especies que habitan estos hábitats, encontrando la mayoría en peligro de extinción. Algunas especies son el oso polar, el pingüino, en concreto las especies de pingüino emperador, pingüino de Humboldt y el pingüino de las Galápagos, el zorro ártico y la morsa del Pacífico. Como mencionó mi compañera, esto provoca la subida del nivel del mar, que es otro problema que tenemos, ya que pues el océano, al absorber la mayor parte del calor del calentamiento global, pues va derritiendo las capas de hielo y eleva por subsecuente el nivel del mar, lo que amenaza a las comunidades costeras e insulares. Y bueno, también el océano puede llegar a absorber dióxido de carbono y lo mantiene alejado de la atmósfera. Y es que más dióxido de carbono significa que el océano se vuelve más ácido, poniendo en peligro la vida marina.
Entre otros de los efectos del cambio climático, también podemos mencionar la desertificación. Creo que es lo que escuchamos más comúnmente, que el agua es escasa cada vez más en las distintas regiones del mundo y estas sequías pueden provocar tormentas de arena y polvo que son destructivas y que pueden mover miles de millones de toneladas de arena a través de los continentes. Además, los desiertos se están expandiendo, reduciendo la tierra para el cultivo de los alimentos. Y muchas personas también se enfrentan a la amenaza de no tener suficiente agua de manera regular. Otro problema bastante notorio y que se resalta creo que mucho es la pobreza. El cambio climático aumenta los factores que ponen y mantienen a las personas en la pobreza. Las inundaciones pueden arrasar con varios marginales urbanos, destruyendo hogares y medios de subsistencia. El calor puede dificultar bastante el trabajo al aire libre. Los desastres relacionados con el clima desplazan a 23 millones de personas al año, dejando a muchos vulnerables a la pobreza. Y bueno, ya estamos terminando y es que decidimos dotar este podcast de la temática con un enfoque a la acción contraria al cambio climático, pues este está constituyendo una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional sobre todo, para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Los invitamos a mantenerse al tanto de las actividades que realiza nuestro plantel, varias de ellas enfocadas a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el reciente Día de la Tierra Ceciachera, un evento organizado por el docente Juan Luis Pérez. Es importante ser partícipes en estas actividades. Como estudiantes, hagamos uso de las herramientas educativas que se nos otorgan para poder conocer acerca de esta y otras problemáticas que enfrentamos como sociedad. Sin nada más que decir, les damos las gracias por habernos escuchado. Y antes de que cierren esta página, no olviden cuidar nuestro planeta.